¿Cuál es el problema del Delta Gamma Matching? Pues básicamente es encontrar de manera aproximada patrones en textos. Entonces tenemos dos cadenas de texto, una que vamos a llamar patrón y otra texto, y la idea es encontrar, dada una tolerancia y ciertas medidas que vamos a definir, encontrar los lugares en donde está el patrón dentro del texto. Pues esto se puede ver como una generalización de la búsqueda exacta. Entonces en la búsqueda exacta simplemente pues tenemos que ver los lugares en donde aparezca exactamente el patrón dentro del texto. Como se puede ver ahí no habría un match en la imagen que se ve. Para la búsqueda aproximada pues se definen dos tolerancias. Una que vamos a hacer que hagan delta match. Entonces carácter a carácter vamos a decir que hacen delta match si su diferencia es menor que delta. Digamos que aquí estamos considerando que los caracteres son subconjuntos de enteros para pues poder definir esta distancia. La coincidencia gamma match para hacer la delta gamma match va a ser que la suma de esas diferencias de cada carácter sea menor que otro parámetro gamma. Pues básicamente el problema va a ser encontrar los lugares donde el patrón haga delta gamma match con el texto. ¿Listo? Entonces por ejemplo tenemos aquí este texto de acá y el patrón 1, 2, 3, 4. Entonces en azul está remarcado donde hay un delta gamma match y pues en particular digamos en la posición 10 vean que hay un delta match, pero no ocurre un delta gamma match. Entonces se pueden revisar todas las posibles posiciones en donde puede aparecer el patrón, pero pues esto en el peor caso nos da una complejidad de m por n, lo que pues puede ser mejorado en complejidad promedio. Para estos se han propuesto diferentes algoritmos, entonces todos están acá compilados. Estos son todos los que se revisaron en el trabajo de grado. Básicamente para resaltar esta interval trees, que es una proposición que se hizo, que se basa en una estructura con el mismo nombre. Todos los demás son proposiciones ya sean basándose en variaciones del algoritmo de Boyer-Moore original, que son los de esta segunda columna, basados en operaciones con bits en la tercera columna o en heurísticas de substrings. Lo que hacen es descartar según subcadenas del patrón y no caracteres del patrón. Entonces para el Tun Boyer-Moore básicamente lo que se hace es alinear el último carácter del patrón con el texto y ir moviendo el patrón según esa alineación. ¿Qué pasa si el último carácter ya está alineado? Pues lo seguro es moverse una distancia de 2 delta. Para esta es la adaptación de la regla del good suffix, que básicamente es ver cuánto se puede mover el patrón. Si yo ya sé que de atrás hacia adelante y se hicieron delta match estos que están en verde. Entonces como pueden ver, aquí está el ejemplo bien ilustrado. Entonces esto es una regla que se puede calcular para cada patrón y hace que pues se pueda mover un poco más rápido en ciertas ocasiones. Entonces este lo que hace es combinar tanto la regla del bad character que vimos antes como está el good suffix. Después tenemos el algoritmo de Shift Plus, que lo que hace es calcular unas tablas de bits, como podemos ver acá, donde lo que nos van a decir es el acarreo de lo que va haciendo delta match y gamma match. Entonces vean que el 1 se va corriendo hacia la izquierda y en la de abajo se va llevando la suma de las diferencias. Digamos que calcular estas tablas no es complejo y se hace con respecto al patrón. Estas cadenas de bits tienen cierto tamaño y si no se pasan del tamaño de la máquina, simplemente lo que se puede hacer es se va comparando linealmente, ¿sí? Entonces tendría una complejidad lineal. La siguiente es con interval trees. Entonces el interval tree lo que me permite es, dado un número y un conjunto de intervalos, me permite saber en cuántos intervalos está ese número. Entonces básicamente un interval tree es un árbol rojo-negro balanceado. Entonces eso permite que las búsquedas sean muy eficientes. Cada nodo también guarda las posiciones de cada intervalo en el intervalo que esté. Y lo que hago es simplemente alinear el patrón según esas posiciones para ver si hay un delta match o no. Esto permite hacer búsquedas muy eficientes. Para las aplicaciones lo que se debe hacer es básicamente definir la función que nos pasa del alfabeto al conjunto de números enteros para poder definir la distancia. Entonces por ejemplo acá, además de definir esa función, lo que se hace también es agregar ciertos caracteres para poder definir algunas expresiones regulares. También se puede definir esta función en términos de una cercanía ortográfica. Para patrones musicales, esta es la aplicación principal que se tiene de estos algoritmos. Lo que se hace es transformar la música en su codificación MIDI. Así básicamente lo que tengo es que si yo tengo una partitura, pues yo a cada nota le puedo asociar un número. Y es sobre estos números sobre los que voy a hacer la búsqueda de patrones. Por ejemplo, en el himno de la alegría, si yo tengo este patrón musical aquí de 4 notas, vemos que aparecen estos recuadros azul y rojo. Para la implementación y los resultados se implementaron los algoritmos en C++17, ya que la mayoría de implementaciones a las que se hacía referencia en los papers pues eran en C, y se usó CMake para que quede empaquetado el código y pueda ser usado como librería. Este código está disponible en un repositorio de GitHub. Los resultados de los experimentos realizados, digamos, usaron textos de 10 millones. Entonces vean que el rojo es la fuerza bruta. Para resaltar, digamos, el verde, que es el Tun Boyer-Moore, fue uno de los mejores en general. Y el negro, que es el de interval trees, una de las proposiciones del artículo, que se acerca a los algoritmos propuestos e incluso llega a ser mejor que algunos de los algoritmos de bits.
Para este caso lo que se hizo fue usar patrones y textos MIDI extraídos de canciones de música clásica. Entonces aquí se comporta bastante similar. El Tune Bellemont sigue siendo uno de los mejores. El negro se sigue comportando muy bien. Este es otro experimento variando el tamaño del alfabeto. Entonces se puede ver que para alfabetos pequeños, para delta igual a 5 y un alfabeto de tamaño 20, pues delta es relativamente grande con respecto al alfabeto. Entonces hay mucho menos que descartar. Pero digamos, el algoritmo de interval tree, el propuesto o el Tune Bellemont siguen siendo bastante eficientes en esos casos.